Y esta imagen ha sido icónica, aunque ya estamos en semifinales, ¿cierto? Ya de la otra semana se acaba el mundial. Pero esta imagen es referente en la época, en la temporada de partidos entre grupos. Entonces, para usted que como yo no sabemos mucho de fútbol, permítame explicar un poco la escena. Grupo E, 4 equipos, está Alemania, está Costa Rica, y aquí entonces disputando, por favor la foto, gracias. Con rojo España y con azul Japón. Es un partido decisivo en esa ronda como tal de grupos, y entonces van 1-1. Y más o menos en el minuto 51 el equipo japonés avanza, hacen un pase, el balón viene y llega ya, mire la línea de meta. Yo creo que aunque no sepamos fútbol, sabemos que ahí la línea de meta pasa el balón, que sucede, ¿cierto? Pero desde ahí, desde ese punto, el jugador japonés golpea el balón, hace el pase a un compañero, quien logra meter el gol. Y entonces, claro, la pregunta ¿es un gol válido o no es un gol válido? ¿Ese pase sirvió o no sirvió? Si usted que no sabe de fútbol ve la imagen, le pregunto, ¿el balón salió o no salió? Pues uno ve y uno dice, ¿salió? Ya, la jugada no es válida. E inicialmente el árbitro pitó saque de puerta, sí, saque de portería. Pero frente al alegato, la discusión, entonces él se va a mirar al VAR. No a la cantina, sino al bar, ¿cierto? El bar. Ahí va. Vayan a analizar la jugada, y después de cerca de 5 minutos vuelve y dice VAR, y marca gol. Y marca el gol, y se desata una polémica de si era correcta o no esa decisión. Porque el tema es que con ese gol que se efectúa aquí, entonces Japón gana 2-1 el partido histórico, Japón ganándole a España. Pero además de eso, ese gol marcó que Alemania, una potencia en el fútbol, quedara eliminada del mundial. Entonces fue un gol bastante controvertido. Ya claro, no voy a defender si fue o no fue gol, no lo sé, pero consideremos la definición de la FIFA de por qué sí se validó el gol. Entonces, usted ve la imagen a este lado y uno dice, el balón salió. Pero mire en el otro extremo como tal en el recuadro, y se va a dar cuenta de una línea blanca que representa la línea de meta de salida, y el círculo azul que representa el balón. Y si usted ve, hay una franja roja de 1.88 milímetros. 1.88 milímetros. Y según las normas del fútbol, para que el balón esté fuera de juego, tiene que salir el 100% del balón. Y resulta que el balón estaba tocando todavía la línea, o por lo menos encima de la línea, por 1.88 milímetros. Eso es casi nada, pero estaba tocando la línea. Y si está tocando la línea, el balón todavía está en juego. Entonces el pase era válido y el gol era válido. Y aunque a usted le parezca extraño, diga no, pero ahí se ve, ese 1.88 fue definitivo en la victoria de Japón y en que Alemania quedara eliminada. Ahora, ¿por qué la consideración de esto? No solamente para ser aquí analistas deportivos en el ejercicio, ¿no? Sino porque esto fue casi salió, ¿sí? Pero el tema es que esos casi no valen. La pregunta definitiva es, ¿salió o no salió? Permítame colocarlo en porcentajes. Un 99% salió, pero un 1% no. Y resulta que 99 no son 100. ¿Hasta ahí vamos claros? Ahora entonces le pregunto, ¿se puede ser casi fiel? Recuerde, hicimos al inicio la pregunta, vamos a hacer un compromiso con Dios y es ser fieles, amén. ¿Hace ese compromiso con Dios, ser fieles? Amén. Y le pregunto, ¿se puede ser casi fiel? ¿Estamos de acuerdo todos? No puede ser casi fiel. O es fiel o no es fiel. De hecho, decir yo soy casi fiel está reconociendo que es infiel. ¿Entiende la realidad? Porque hay personas que dicen, mire, yo todo el año me porté juicioso, entonces esta me la merezco.
52 semanas tiene el año, 51 semanas juicioso, pues entonces puedo echarme una canita al aire. Una vez al año. ¿Y usted por qué sabe eso? No, okay. Casi fiel. Mire, hermano, hermana, hay que tener cuidado, porque reitero, casi fiel demuestra que usted es infiel. Y somos o no somos, pero el compromiso y el llamado de Dios es ser 100% fieles para el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y es el llamado, ser 100% fieles para el Señor, porque ese 1%, ese 1.88 milímetros implicó ser eliminado a Alemania. Que a usted no le llegue a pasar, hermano. Y sé que la salvación es por gracia, amén, pero imagínese usted llegando al cielo todo contento, amén, la patria celestial, y va llegando y las puertas, y de pronto el Señor lo detiene y dice: espera un momento, ¿qué pasó? Vamos a ver en el bar porque tenemos dudas si usted puede entrar o no puede entrar. No, hermano, eso sería complicado. No, 100% fieles. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el consejo de la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículo número 10. Dice la palabra del Señor en este pasaje, Apocalipsis 2:10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Amén. Miremos versículo por, más bien, pedazo por pedazo este versículo, y qué nos habla el Señor. En primer lugar dice la Biblia: no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí nos está advirtiendo, nos está asegurando algo, nos está diciendo que va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? Que vamos a padecer. Eso no suena bueno, ¿cierto? Uno podría decir: anulo, reprendo, rechazo, ayuno, oración y no voy a padecer. Pero mire que el Señor aquí lo advierte: vas a padecer. No es algo en últimas que yo pueda optar, decir sí o decir no. Es algo que se ve como algo que Dios está advirtiendo, ¿sí? Por ahí hay otra iglesia de paredes blancas, una palomita, un corazón, algo así, que dice: pare de sufrir. Sí. Gracias a Dios usted no cayó en esa iglesia, usted está en una buena iglesia, gloria a Dios. Pero la Biblia nos dice una realidad: en el mundo tendréis aflicción. ¿Ha tenido usted aflicciones? ¿Y se escandaliza usted por eso? ¿O usted sabe que en el mundo hay aflicciones? Es así. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que el Señor dice: confíen, porque yo he vencido al mundo. El Señor nos dice: no temas, no desmayes, yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos ayuda a pesar de esos padecimientos. Alabe al Señor, dele gracias a Dios por ello. Sí, a veces vienen padecimientos, pero nuestra actitud frente a esos padecimientos es confiar en el Señor. No tendré temor, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú, Jehová, Señor, estarás conmigo, y tu vara y tu callado me infunden aliento. Hay circunstancias difíciles, es cierto, pero hay algunos que se dejan llevar realmente por cosas sin sentido. Por favor, que usted no diga, encuentre a alguien que diga: ay, terrible la situación, estoy terriblemente mal. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque es que no tengo plata para la lechona del 24. A ver, bueno, pues gloria a Dios que haya lechona, gloria a Dios, pero no. Contaba en la mañana, sí, una hermana llega a la iglesia algún día angustiada: pastor, ocurrió una tragedia. Claro, cuando le dicen eso a uno, pues uno se alarma. ¿Qué pasó, hermana? Se me explotó la olla a presión. Sí, uy, wow, ok. ¿Y usted cómo está, hermana? Bien, gracias a Dios. Ok, vale. ¿Y su familia? También bien, gracias a Dios. Y la casa también está bien, gracias a Dios. Solo el techo quedó lleno de frijoles. Y entonces ahí yo me detengo y digo: perdón, ¿y cuál es la tragedia? ¿Cuál era la tragedia con la que vino con cara de tragedia? Ocurrió una tragedia. Hermano, ahí no hubo una tragedia, un milagro, la bendición de Dios que le guardó. Pero hay gente, hermano, que con cualquier cosa se escandaliza y se angustia. No estamos hablando de eso.
El pastor David evocaba ahorita una canción, sí, un villancico que algunos colocan en esta época, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es que dice? Mamá, hoy me siento muy triste, mamá. ¿Dónde están los juguetes? ¿Y qué le contesta la mamá? Le dice: mi amor, ¿será que hiciste algo malo? Y el niñito lo supo, por eso no lo trajo. Y uno dice: oiga, qué pésima teología tiene esa canción. En serio. Y algunos cristianos se la creen, en serio. Dicen: Señor, ¿dónde están mis juguetes? Y algunos dicen: ¿será que te portaste mal y el Señor lo supo y por eso no te bendijo? Hermano, ¿de verdad eso dice la Biblia? Sabe, hermano, somos bendecidos por la misericordia de Dios. Pórtese bien, amén. Pórtese bien, amén. Pero las bendiciones de Dios son por su gracia, por su favor, son muy misericordia. Porque hay algunos que dicen: no, si yo me porto juicioso, voy a culto, entonces Dios me tiene que dar esto. Y como Dios no me lo dio, entonces me pongo bravo con Dios. No. Sí, es cierto, hay circunstancias difíciles, pero en todas ellas nos ayuda el Señor. Nuevamente, muchas son las aflicciones del justo, sí, pero de todas ellas nos libra el Señor. Y es una realidad para entender y tener presente con lo que sigue diciendo la Biblia, que es un texto que realmente yo le doy vueltas y confronta. Porque mire lo que sigue diciendo el versículo. Dice: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y ahí como que uno queda frío y uno dice: venga, ¿cómo así? Uno piensa, uno dice: pero es diferente a lo que me han enseñado. No, no es diferente, es parte del mensaje. Pero es tremendo suponer y decir que el diablo podrá echar a algunos en la cárcel. Yo quisiera decir: no, eso es para los pecadores, los impíos, los hijos del diablo, los no creyentes, los que no vinieron a culto hoy. Yo sí vine. Pero es que aquí no está diciendo eso. De hecho, el mensaje, ¿para quién es? Ahí en Apocalipsis 2 dice: el mensaje a la iglesia, lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y la verdad sea dicha, todos de una u otra manera atravesamos por cárceles. Vivimos circunstancias que metafóricamente pueden ser cárceles. Y yo no sé si usted dice: no, son cosas que pasan en la vida. O si usted dice: el diablo que me está atacando. O usted dice: voluntad de Dios. Hermano, a veces no sabemos cuál de las tres es. Pero lo cierto es que atravesamos por cárceles y por dificultades. A veces viene una cárcel de enfermedad. A veces viene una cárcel de crisis, una cárcel de problema, de pruebas, hermano. Y no entendemos qué está pasando. ¿Le ha sucedido o no le ha sucedido? Nos pasa a todos. Y decimos: Señor, pero ¿por qué si soy tu hijo? Mire, el Señor está advirtiendo. Y yo quisiera aquí que el texto dijera: ¿cómo no caer en esa cárcel? ¿Sí? Dime, Señor, ¿cómo no caer? Y listo, chévere. Pero no lo dice. De ahí que creo que es conveniente que usted y yo, como hijos de Dios, oremos y digamos: Señor, en tu misericordia, yo no quiero estar en esas cárceles. Yo no quiero que mis hijos pasen por esas cárceles. Que el maligno no toque a mis hijos, en el nombre del Señor. Y en un momento vamos a orar. Pero la realidad en últimas es que a veces atravesamos por esos momentos. Pero me llama la atención lo que sigue diciendo el versículo, cuando dice: el maligno, el diablo, echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis ¿qué? Probados. Entonces entiendo ahí que esas cárceles son una prueba. Pero ojo, porque la cárcel no solo es prueba para el que vive la cárcel. No dice: lo echan en la cárcel y esos van a ser probados. No, sino que cuando hay algún hermano en la cárcel, todos nosotros como iglesia somos probados. Diga: todos somos probados. ¿Y por qué somos probados? Porque cuando yo veo a algún hermano que está atravesando una situación difícil, la pregunta es: ¿yo qué voy a hacer? Porque hay algunos entonces que cuando ven a su hermano en situación difícil, entonces sacan pecho, miran con orgullo y dicen: no, a mí sí no me pasa porque yo sí soy hijo de Dios, consentido, Dios me ama mucho y yo soy supremamente santo. Él sí es pecador, él es medio cristiano, él solo asiste, por eso se merece la cárcel. Le pregunto: ¿es la actitud correcta del cristiano? De ninguna manera. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando vemos a algún hermano en cárcel? Orar,
ayudarlo, socorrerlo, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Estamos siendo probados en nuestra unidad, en nuestro amor, en nuestra compasión. Y la actitud del cristiano, ¿cuál es? Ayudar a ese hermano que está en dificultad, socorrerle, extender la mano, bendecirnos unos a otros. Terrible error como iglesia cometemos pensar que eso es de él que está en la prueba. No, la prueba es para todos nosotros. Y usted y yo tenemos que estar comprometidos en oración unos por otros. No señales, no juzgues, no ataques. Colócate allí al lado de tu hermano y sobrellevemos los unos las cargas de los otros y cumplamos así la ley de Cristo. Alabemos al Señor, gloria a Dios. Ahora, también hay que reconocer y entender esto, que la cárcel no necesariamente es mala cuando cumple un propósito celestial. No queremos las cárceles, es cierto, y nuevamente oramos a Dios para no caer en ellas. Pero a veces pensamos que el que cae en una cárcel es el malo, el que está mal con Dios, y ese sí, yo como estoy bien, a mí no me pasa nada. Pero no es así. Y mire cómo en la Biblia siervos de Dios, hombres de Dios, estuvieron en la cárcel. Estuvieron, pero aún en medio de la cárcel el Señor se glorificó. Y permítame referir rápido 3 casos de 3 hombres que estuvieron en la cárcel en la palabra. Número 1, el apóstol Pedro. ¿Se acuerda usted? Pedro estaba predicando y lo echaron a la cárcel. Pero ¿cuál fue la actitud de Pedro? No tuvo temor, estaba tranquilo, confiado en el Señor, de tal manera que aún en la cárcel estaba dormido, durmiendo tranquilo, hermano. La cárcel no le quitó el sueño, gloria a Dios por eso. Tranquilo, de tal manera que estaba allí. Pero ¿qué hizo la iglesia? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Orando. Su hermano estaba en la cárcel. Entonces, ¿qué dijo? Ay no, ese Pedro malo volvió a negar al Señor y por eso está en la cárcel. ¿Sí? No, la iglesia hacía de continuo oración por él. Hay que orar unos por otros, y la oración eficaz del justo puede mucho. Hay que orar por ese hermano que está enfermo. Hay que orar por ese hermano que está triste, ese hermano que está deprimido. Esos hermanos hay que levantar oración. Y usted y yo tenemos que ser parte de esa iglesia guerrera, intercesora, que clama, que ora, que no los vamos a dejar en la cárcel, sino que en el nombre del Señor hay libertad. Y que salgan en bendición, que salgamos y que vivamos una vida en victoria. La iglesia hizo oración, y ¿qué hizo el Señor? Envió su ángel y despertó a Pedro, le abrió la puerta, lo sacó. Pedro estaba pensando que estaba dormido, y cuando le dio el frío dijo: uy no, si estoy afuera. Llegó al lugar donde estaba la iglesia y ni le creían, hermano. Pero pudieron dar testimonio de que el Señor sacó a Pedro de esa cárcel. Y hemos de salir, y los hermanos que hoy están en cárcel, que salgan hoy en el nombre del Señor. Segundo caso, Pablo. El apóstol Pablo también estuvo en cárcel predicando la palabra del Señor, y algún día en Filipos lo golpean, lo maltratan, lo echan a la cárcel, más adentro lo amarran y está allá. Estuvo en una cárcel. ¿Era siervo de Dios? Amén. De hecho, llegó ahí por una visión. Dios le dio una visión, un varón macedonio, y le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y por eso estaba ahí. No estaba en contra de la voluntad de Dios, estaba siendo guiado por Dios, y aún así vivió una cárcel. Note eso. A veces vienen circunstancias que no entendemos, pero en todas ellas hay un propósito de Dios. ¿Y cómo está Pablo y Silas en la cárcel? Hermano, gozosos, alabando al Señor, cantando a Dios a una medianoche. Y usted sabe qué sucedió en esa cárcel, hermano. El Señor, como tal ocasión, un terremoto, se estremece todo, se abren las puertas, se rompen cadenas, y ellos quedan libres para gloria del Señor. Ahora, usted sabe, el carcelero quería suicidarse ese día, y Pablo le dice: quieto ahí, no te mates, aquí estamos. Y él, asustado, con un poco de luz, entra a la cárcel, los ve, y qué palabra. El hombre le dice: ¿qué debo hacer
para ser salvo. Y da una palabra el apóstol de parte de Dios que es promesa para usted y para mí. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa promesa de Dios para nosotros. ¿Y saben dónde se da esa promesa? En una cárcel. Es en una cárcel, hermano, que aunque el enemigo quiso meterlo en la cárcel, hermano, el Señor tenía un propósito soberano y lo sacó en victoria. Dio esa palabra al carcelero y nos da esa palabra. Podemos creer en Cristo y seremos salvos. Nosotros, toda nuestra familia, porque la cárcel no es obstáculo para el propósito de Dios. ¿Y qué decir de nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesús mismo también vivió cárcel, hermano. Fue golpeado, pero por sus llagas hemos sido curados. Por su obra en la cruz fuimos salvos. Gracias a Dios por esos momentos difíciles, pero en los cuales el Señor se glorifica. Hermanos, como cristianos estamos expuestos a cárceles. Y no solamente estas cárceles metafóricamente hablando. Hoy en día hablar el evangelio es un riesgo en muchos lugares. Hoy en día decir el pecado es en últimas incorrecto para la gente, y hasta cárcel hemos de pagar de aquí a poco. Tristemente es una realidad. Evocaba en la mañana y decía, pensar hoy en día, por ejemplo, en esa campaña abortista que hay en el mundo, defendiendo el aborto y políticas a favor del aborto. Tristemente en nuestro país también en ello. Gracias a Dios algunos países han empezado a revertir esas normas y han empezado a decir: no vamos a apoyar más el aborto. Me alegra eso, gloria a Dios. Pero me da tristeza por Francia, porque Francia hace cerca de 2 o 3 semanas más o menos, el parlamento francés se reúne y dice: miren, los países están quitando esas leyes abortistas, tenemos que hacer algo. ¿Sabe qué hicieron en Francia hace poco? Incluyeron en la constitución política el aborto como un derecho fundamental. Triste. ¿Y sabe qué sucede con eso, hermano? Que cualquiera que hable en contra del aborto está infringiendo la ley. Y estamos expuestos a eso, hermanos. Pero frente a ese panorama y esos riesgos que a veces tenemos en la vida, es donde el Señor nos evoca y donde el texto como tal dice también allí en el pasaje: sí, no tengas temor en nada. Sí, vas a padecer, pero ¿qué? Nos advierte: el diablo echará en la cárcel a algunos para ser probados, tendréis tribulación por 10 días, pero nos dice el Señor: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y sea que nos echen en la cárcel por nuestra fe, hermano, iremos a la cárcel gozosos por nuestro Señor Jesucristo. Y si nos persiguen y nos matan, hermano, nos mantendremos firmes y fieles al Señor, porque más importante es el amor de Dios que cualquier cosa en este mundo. Sé fiel hasta la muerte, sea que lleguemos a morir así o hasta el final de nuestros días. El llamado de Dios es permanecer fieles. El llamado de Dios: sé fiel, aún en medio de la dificultad, aún en medio del obstáculo, aún en medio de lo que pueda venir en la vida, mantengámonos fieles. ¿Sabe por qué? Porque hay recompensa de parte del Señor y Él bendecirá. Él ve tu corazón, Él ve tu fidelidad, Él sabe lo que haces, cómo estás, que a pesar de la prueba y la dificultad has confiado en Él. El Señor te bendecirá, te dará bendición en abundancia, pero sobre todo te ha dado la corona de vida que te está esperando en la eternidad. Sé fiel hasta la muerte. Mantente sin desmayar. No te dejes llevar por las cosas de este mundo. No seas cristiano de 11 meses, no seas cristiano de tiempo parcial. No, 100% creyentes, 100% hijos de Dios. Recuerde, 99 no es 100. ¿Se acuerda lo que le dije al inicio? ¿Cómo se llamaba esta predicación? Bien, limpio pero manchado. Y uno dice: ¿cómo así? Permítame colocar una ilustración aquí. Mi hija, Sarita, está en el colegio, y en el colegio donde ella está, a partir de cierto grado ya no le requieren uniforme, sino que va de particular.
Más de un muchacho dice, uy, tan chévere, ¿en dónde es ese colegio? Sí, para ellos pueda que sea chévere ir de particular, pero para uno de papá no lo es tanto. Porque uno tiene que pensar en la ropa, ¿cierto? De todos los días, en cómo se va a cambiar. Y eso es un conflicto también. Incluso para el muchacho cuando ya empieza a verse que como que está llevando la misma ropa, ¿cierto? Como que las 3 mudas de ropa ya son su uniforme. Entonces ya suena extraño. Pues bien, ella va al colegio y ese día tenía clase de artes, artística. Y entonces están pintando. ¿Y qué sucede con esa pintura? Cae en el pantalón de mi hija. Y llega en la tarde del colegio con su pantalón manchado. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues el discurso de papá, ¿cierto? Pero Sarita, por favor, ¿por qué no tuviste cuidado? Sara, cuida la ropa, mira el pantalón, todo lo que como papá hay que decirle, ¿cierto? Pero después de eso, ¿qué hacemos? Llevamos el pantalón y lavamos el pantalón. Sale el pantalón, pregunta, ¿el pantalón está limpio? Sí está limpio, pero manchado. Porque hay manchas que con la lavada caen, pero hay otras manchas que no salen. ¿El pantalón está limpio? Sí, pero manchado. Y eso produce en nosotros la infidelidad. Puede que en algún momento digamos, estoy limpio, pero manchado. ¿Cómo así, pastor? Sí, me explico. Hay personas que viven la vida cristiana, pero llega diciembre y entonces dicen, una vez al año no hace daño, y se apartan. O de pronto no es diciembre, es San Pedro, y se apartan y se descarrían. Y después de un mes, ¿qué sucede con ellos? Vuelven a la iglesia. Vuelven entonces, ay Señor, sí, reconozco que nunca debí haberme apartado, que nunca debí haberme alejado. Perdóname, Señor. Yo le pregunto, ¿Dios lo perdona? En su misericordia, hermano, Dios lo perdona. ¿Y está limpio? Amén. Pero está manchado. ¿Por qué? Porque ha cometido pecado. Y sí, el Señor lo ha perdonado, amén. Pero el diablo va a estar recordándole ese pecado que cometió. ¿Me está entendiendo? El diablo va a decir, ay, usted dice que está prometiendo fiel. Acuérdese que el año pasado usted también se descarrió. Y va a tener esa lucha. Hermano, su propia conciencia va a estar acusándolo. ¿Es así o no es así? ¿Ha tenido usted que sufrir por un pecado que usted cometió y aunque Dios ya lo perdonó, usted se sigue martillando? Está limpio, pero usted está ahí, manchado. Y de vez en cuando algún hermano de la iglesia se lo va a recordar. ¿Es así o no es así? Nos pasa. Evoco un caso, un hermano de la iglesia, un joven, con su esposa, su hijo, sirviendo al Señor en la iglesia, gloria a Dios. Algún día la esposa empieza a apartarse del Señor y sale con otra persona. Se van a tomar, se van a bailar. Creo que no pasó a mayores, pero ya con eso es suficiente. Pero este hombre como tal entra en crisis, en angustia, se descuaderna, decimos por ahí en el barrio, se desbarata emocionalmente y dice, pero ¿por qué Dios permitió eso? Y entró en una crisis, hermano, de tal manera que se fue de la iglesia, ya no nos contestaba llamadas, ya no quería recibir visitas, se apartó completamente, de hecho se fue de la ciudad. Y fueron cerca de 5 años más o menos que vivió lejos. Pasa ese tiempo y él vuelve otra vez a la iglesia. Y nos comenta, en este tiempo he vivido perdidamente. Me aparté del Señor a tomar, a drogarme incluso, a estar con mujeres. Hice muchas cosas malas, pero Dios en su misericordia me volvió a llamar. Llevo un tiempo asistiendo a la iglesia. Dios me ha perdonado, estoy juicioso, estoy fiel. Y Dios me ha dicho que arregle las cosas con mi esposa. Amén, gloria a Dios. Hablan con su esposa, se reconcilian, Dios restaura el matrimonio. Están ahora, tienen que volver nuevamente a la costa, están por allá, pero están bien en una iglesia sirviendo a Dios. Y podemos decir amén a eso, gloria a Dios. Está limpio porque Dios lo ha limpiado. Pero en esa romería, en esos 5 años en últimas, dejó embarazada a 3 mujeres. Si usted me pregunta, ¿él está limpio?
Amén. Dios lo restauró, Dios lo levantó, está siendo líder en una iglesia. Amén a eso. Pero mes a mes tiene que mandar mesada para 3 casas. Mes a mes, en últimas, tiene que recordar que sus hijos están viviendo sin papá. Tiene una tensión permanente. Incluso una de estas muchachas después se convierte al Señor, está en la iglesia y le dice al pastor donde está: ¿qué hago? ¿Busco esposo? ¿No busco esposo? ¿Me caso? ¿No? ¿Oro por el papá del niño? ¿Qué he de hacer? Y son circunstancias, hermano, complejas. Son circunstancias en las cuales no quisiéramos estar. Porque amén, Dios nos perdona, Dios nos limpia, pero a veces nos queda la mancha. Y por eso no se vale ser casi fiel. Tenemos que ser fieles 100%. Porque lo que el Señor desea es una iglesia gloriosa, santa, limpia y sin mancha. De tal manera que usted y yo como cristianos no podemos ser limpios pero manchados, sino que tenemos que vivir una vida limpia y sin mancha para agradar al Señor. ¿Y sabe cómo se logra ello? Siendo fieles al Señor, incluso hasta la muerte, con la esperanza de la corona de vida que Él tiene preparado para nosotros. Alabe al Señor en esta hora. ¿Cómo está usted? Si hoy tuviéramos unos lentes espirituales para mirar nuestras vestiduras, ¿estarían limpias o estarían sucias? ¿Y estarían limpias pero manchadas? Hoy necesitamos pedirle a Dios que nos ayude, que tenga misericordia y que nos bendiga. Y que aún en su fidelidad decirle: Señor, algo sobrenatural, quita esa mancha también que hay en mi corazón. Pero me comprometo contigo, Señor, a una vida en fidelidad para gloria y honra de tu santo nombre.